Muy buenos días tengan todos ustedes, una cordial bienvenida de parte del Departamento de Neurología del Hospital Infantil Federico Gómez. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no sin antes presentarnos hacia ustedes. Mi nombre es el doctor Aldo Blanco Lobo, soy residente de quinto año de Neurología Pediátrica y nos acompaña. Mucho gusto, mi nombre es Roberto Rosales, igual residente de Neurología del Hospital Infantil. Como les adelantaba, vamos a conversar de un tema muy interesante, muy importante, tanto en la identificación del tema, así como en el tratamiento y cuál es la importancia de este. Estamos hablando de espasmos infantiles que generalmente se presentan en las etapas iniciales, tanto neonatales como en las primeras etapas en el lactante, generalmente. En este momento vamos a hacer algunas preguntas para hablar de generalidades del tema. Mientras eso se suscita la conversación, vamos a ir respondiendo preguntas del público que se susciten en el momento. Para comenzar, le vamos a preguntar al doctor Roberto que nos amplíe un poco acerca de lo que es espasmos infantiles, cuál sería el concepto, la conceptualización con la cual nosotros lo manejamos. Hola, muy buenos días. Igual queremos dar las gracias al Departamento de Neurología, a nuestro jefe Eduardo Barragán, al doctor Juan Carlos por darnos la oportunidad de participar y empezar esta ronda de charlas que entiendo será una continuación como parte académico a través de Facebook Live. Tomando en cuenta que el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Epilepsia, el día de hoy tocaremos un tema muy importante que en este caso es espasmos infantiles. Hablando un poco de las generalidades, es un tema muy importante y llama la atención desde la historia. Este diagnóstico lo hizo un padre a su hijo cuando tenía 4 meses. Se describió por primera vez para un 26 de enero de 1846, cuando el Dr. West notó las manifestaciones clínicas de crisis de un espasmo en su hijo de 4 meses. Redactó una carta y lo envió a la revista Lancet. Desde ahí ya comenzamos a hacer una descripción de este tema. Se le agregó el nombre, el epónimo de síndrome de West, ya para el año de 1960, para el 9º coloquio en Marsella, donde ya se le puso nombre a este síndrome. Y no fue hasta 100 años después cuando Gibbs ya describieron lo que era el electroencefalograma con un patrón de ipsarritmia. Eso es parte dentro de las curiosidades, ¿no? Porque es raro identificar cómo un padre mira a tener a su hijo crisis y comienza a describirlo, ¿no? O sea, es algo difícil para uno. Por eso esta plática igual va dirigido a esas personas que nos siguen en Facebook, que muchos padres tienen bastantes inquietudes acerca de los movimientos que pueden presentar sus hijos en la etapa lactante. Saber si es normal o si es dentro de una enfermedad que necesita atención médica, de ahí la importancia de este tema. Espasmos infantiles incluye una diversidad. Antes se mencionaba lo que era el síndrome de West, actualmente como espasmos infantiles. No son más que movimientos bruscos, simétricos de un grupo muscular. Para nosotros es muy importante hacer hincapié en esto acerca de lo que es la descripción de lo que el niño nace. Por eso incitamos a los papás, cuando identifican un movimiento anormal, algo que les llame la atención, que sean capaz de describirlo, sino de documentarlo, grabarlo para nosotros así llegarnos al diagnóstico. Cabe mencionar que hay muchos movimientos en la etapa lactante que se pueden confundir como algo anormal y que son en realidad una enfermedad y que necesitan atención médica. Una de las cosas importantes que acaba de mencionar el doctor Roberto es la identificación del movimiento anormal. Cuando nosotros o a ustedes no les parezca algún tipo de movimiento, una de las cosas importantes es en primer lugar guardar la calma. Sabemos que son eventos que clínicamente o que preocupan, que son eventos caóticos, agobian, y que generalmente lo asociamos a muertes inminentes o ese tipo de situaciones, o por lo menos ese es el temor o el máximo miedo. A guardar la calma en primer lugar, y otro de los aspectos importantes que mencionó el doctor Roberto, además de guardar la calma, tratar de evidenciar, ya sea por grabación de celular o algún otro tipo de situación, para que nosotros podamos apreciar a qué tipo de movimiento corresponde y así nosotros poderlo caracterizar y catalogarlo si entra dentro del grupo de las epilepsias u otro tipo de movimientos anormales. En este caso, ya había mencionado la identificación,
quizás nos podría profundizar un poco más acerca de los diagnósticos diferenciales, claro, acerca de estos espasmos que ya adelantaba el doctor, que se tratan de movimientos anormales que generalmente pueden haber o ser en flexión, movimientos en flexión, aumento del tono en flexión, y que generalmente ocurren en grupos o salvas. Es decir, pueden ocurrir cientos de movimientos en un solo mismo momento, y que se puede llegar a acompañar con se desconecta en ese momento el lactante. Puede ocurrir fenómenos oculares con versión, es decir, mirada hacia la derecha o mirada hacia la izquierda, o supraversión ocular, que nos referimos a mirada hacia arriba o algún tipo de fijación de la mirada. Entonces, en este momento le pedimos al doctor que nos profundice un poco más acerca, o cómo comentarle a los padres cuando identifiquen este movimiento normal, pues cuándo acudir al médico, claro, cuándo son anormales, cuándo se tratan de otro tipo de situaciones. Sí, acordémonos que como pediatras, primeramente tenemos un gran reto, porque el paciente lactante pues no tiene la comunicación, no refiere, no puede decirnos qué siente, qué malestar tiene, ¿no? Entonces resulta para el pediatra un reto poder identificar qué situación está pasando el lactante en ese momento, a diferencia de un paciente adulto que fácilmente me puede comunicar qué es lo que siente. Entonces, cuando nos referimos a espasmos infantiles, nos estamos refiriendo a un tipo de epilepsia. Eso es importante diferenciarlo de otros diagnósticos que no son epilepsia. Estos pueden ser gastrointestinales, como un cólico. Sabemos que el lactante, muy frecuentemente, el cólico es una patología muy casual, y donde el lactante presenta un dolor intenso en el abdomen que puede estar relacionado con alimenticio y puede adoptar la forma antiálgica, una posición para evitar el dolor, y el paciente se puede encoger un poquito. Pues esa es una forma diferente, ese es un cólico. Luego tenemos también lo que es el espasmo del sollozo, que también el paciente puede hacer algún tipo de movimiento, pero no se considera normal. Ese está caracterizado más que todo que luego que el paciente hace un llanto vigoroso, el niño llora, 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 y luego hay un momento que el niño hace ese movimiento de flexión, puede quedarse en ese momento sin respirar, y en ocasiones hasta puede tener cianosis. Igual, eso estamos hablando de un espasmo del sollozo, en ningún momento es un tipo de epilepsia. También en esta etapa tenemos una mioclonía del sueño. Hay niños que durante el sueño pueden presentar algún movimiento anormal, o también tenemos una mioclonía del lactante. En este caso se diferencian, ya que el espasmo infantil sí amerita lo que es una valoración de un pediatra primeramente, y luego puede darse exclusivamente de un neurólogo pediatra, que pues es la especialidad en la que estamos nosotros. Estos espasmos están caracterizados porque el niño, como bien decía, hace una flexión, y son movimientos bruscos que pueden ser en grupos o en salvas, o pueden ser en extensión, o pueden ser mixtos. Cabe mencionar que estos pacientes tienen varias etiologías. Entonces, ante un niño que tiene un factor de riesgo, es decir, un factor de riesgo perinatal, es importante mencionar esto, porque aquí a las mamás les pedimos que por favor tienen que asistir a sus consultas periódicas durante el embarazo, tienen que hacerse un chequeo siempre, ultrasonidos prenatales, el consumo de sus vitaminas, ya que en la primera parte del embarazo se da lo que es la formación del sistema nervioso central. Y estos espasmos infantiles, hay un alto porcentaje que está relacionado con alguna malformación congénita. Es decir, hay una patología estructural, hay una malformación en el sistema nervioso, es decir, que la mamá en este momento es una parte fundamental. Evitar tóxicos como el alcohol, como el cigarro, porque es un momento en el primer trimestre del embarazo donde cualquier situación, un insulto, una lesión va a provocar a final del embarazo pues una lesión estructural en la cabeza. Y pues esto nos va a llevar una de las etiologías de espasmos infantiles. Además, es importante mencionar que además del movimiento, de la crisis que presenta el niño, está relacionado con retraso del desarrollo. Cuando una mamá identifica que el niño no va cumpliendo las etapas del desarrollo, es decir, al primer mes de vida no tiene fijación de la mirada, pasan 2 meses, el niño no tiene sostén cefálico, el niño no logra la sedestación, el niño no gira, el niño tiene pobre succión, y entonces ya estamos relacionando no solamente los movimientos, sino que ya estamos relacionando un retraso del desarrollo. Esto yo creo, doctor Roberto, que debería ser no solamente una competencia médica, sino que
como padres de familia, debemos de saber identificar cuando algo no va bien. Si bien es cierto, existen programas o existen citas médicas, digamos mensuales al primer año, que las conocemos como control del niño sano, es importante que el padre se familiarice con los hitos del desarrollo. Los hitos del desarrollo nos estamos refiriendo a, como pues bien mencionaba el doctor, cuáles son esas habilidades que va adquiriendo tanto motoras, psicológicas, emocionales y adaptativas en el niño. Entonces, y lo importante es identificar en qué momento debe de suceder. Ya les mencionaba o les adelantaba algunos ejemplos de cuándo debe de sostener su cabecita, cuándo debe de mirar hacia la mamá o sostener una mirada, una sonrisa social, cuándo debe de comenzar a sentarse. Entonces hay muchos documentos hoy en día pues en internet en el cual pues podemos identificar. No sería igual tampoco una mala idea que también se desarrolle alguna plática o un tema para que los padres de familia pues ya se familiaricen para la identificación de cuáles son los hitos o qué debe de hacer el niño conforme va desarrollando, porque una de las cosas importantes, una vez identificado estos movimientos anormales, es relacionar si está íntimamente vinculado o no a un retraso psicomotor. Entonces, como ya adelantaba igual el doctor, si hablamos nosotros de espasmos infantiles, cabe mencionar entonces que antes, o por lo menos en las clasificaciones iniciales, se hablaba de una triada que todavía por lo menos no sigue funcionando clínicamente, por lo menos, o no sigue siendo importante, en el cual se va a presentar estos espasmos infantiles, que son los movimientos anormales, acompañado al retraso psicomotor del niño, y hacemos, una vez identificados estas dos esferas importantes, hacemos estudios adicionales, como por ejemplo el electroencefalograma. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en el electroencefalograma? Sí, como bien mencionábamos, aquí lo que es la clínica es muy importante. Como bien decíamos, la asociación de espasmos con retraso global pues nos hace sospechar mucho lo que es el espasmos infantiles. Dentro de su abordaje, en primera instancia, pues cuando la mamá identifica estos movimientos, pues el paso es seguir con el pediatra personal que tiene el niño. Si el pediatra identifica que algo no está correcto, pues con nosotros el neurólogo, y nosotros por nuestra parte completar el abordaje. Entre eso incluye lo que es el examen, lo que es el electroencefalograma, el cual vamos a encontrar, como ya mencionábamos, ya descrito por Gibbs and Gibbs, lo que es una ipsarritmia, y es un patrón anormal. Pues ese es algo ya que ya nos involucra a nosotros, y ya con eso pues ya tendríamos los elementos suficientes para decirle a la mamá pues que su bebé está cursando con espasmos infantil. Como parte del abordaje igual mencionábamos que debemos de buscar la causa de este espasmos infantil, que hay varias. Entre esas están lo que son las malformaciones del sistema nervioso central. Pueden ser del tipo metabólico, que son errores innatos del metabolismo, incluye lo que es genética, puede incluir también lo que son neurocutáneos como melanosis de hito. También está ampliamente relacionado hasta un 70-80% lo que es con esclerosis tuberosa. Entonces son niños que tienen una causa multifactorial. Hay unos con los que podemos incidir y otros no. Como bien decíamos antes, lo que podemos incidir en su etapa prenatal y perinatal. Es importante mencionar que hay un porcentaje de niños que al momento de presentar asfixia perinatal, un momento de hipoxia al momento de nacer, también tiene un factor de riesgo para luego producirse lo que son espasmos infantiles. Así es. En este momento pues nos estaban comunicando acerca de una pregunta acerca qué edad de inicio. Cuando nosotros hablamos de espasmos infantiles, debemos de iniciar primero la categoría a qué tipo de espasmos o a qué síndrome epiléptico pertenece para nosotros hablar de una edad de inicio, porque existen ciertas enfermedades o síndromes epilépticos o encefalopáticos o encefalopatías epilépticas propiamente dicho, que pueden iniciar inclusive en edad neonatal. Si nosotros hablamos de los espasmos infantiles, como por ejemplo en asociación del síndrome de West, que es uno de los temas pues que también tocamos, que es un tipo de espasmos epilépticos, generalmente es edad dependiente y su inicio, si bien es cierto, puede ser muy variable, puede iniciar desde los 2 meses de edad, 3 meses de edad, depende de la literatura, y se dice que es edad dependiente y
evolucionan a través del tiempo hasta los 3 años de edad, entonces en donde se hace un intersíndrome y puede pasar a otro tipo de síndrome. Entonces, con respecto a las edades de inicio, va a depender del tipo de síndrome epiléptico que nosotros cataloguemos o diagnostiquemos, pero lo más frecuente que nosotros vemos en la experiencia, 2 y 3 meses, ¿no? En la experiencia es 2-3 meses y generalmente asociado a síndrome de West, que es en porcentaje uno de los principales. Ya mencionaba, pues, o les adelantaba, algunos espasmos infantiles que inician antes de los 2 meses, que se asocian a otro tipo de etiología o a otro tipo de síndromes epilépticos, como por ejemplo síndrome de Ohtahara. Ohtahara, que se da en la etapa neonatal. Entonces, importante la pregunta que nos hacían a este programa. Sí, de hecho hay un inicio que a los 3 meses y luego hay un pico, puede presentarse entre los 8 y 10 meses, ¿no? Refiere que igual ya a los 3 meses, pues, pasados los 3 años, perdón, ya puede pasar ya no presentar como espasmos infantiles. Así es. Sí. Acerca de, vamos a tocar el tema o el punto acerca de, me imagino pues que el público igual va a querer, una vez identificada la enfermedad, una vez que nosotros ya hicimos los estudios adicionales, intentamos buscar una causa, ya sea que la encontremos o no la encontremos, ¿cuáles serían los principales tratamientos que nosotros damos a nuestros niños o con estas enfermedades? ¿O claro, cuáles son los que más usamos? Y posteriormente hablemos de cuál es el temor del inicio de ese tipo de medicamentos y a qué en realidad le deben de temer más que a los medicamentos. Sí. Como para completar igual parte del diagnóstico, igual no solamente pues el electron no es un método auxiliar, también necesitamos una imagen para descartar alguna patología estructural. Básicamente, dependiendo del recurso donde estemos, que puede ser una tomografía o una resonancia, que de mayor preferencia, ¿no? Para buscar ya sea una displasia, una lisencefalia o una hemimegalencefalia, ¿no? Ya tratando de abordar todo el niño, entre mejor estudiado esté el niño, mejor explicación le vamos a dar al papá y a la mamá que está angustiada. Entre mejor sea nuestro abordaje, mejor explicación le vamos a dar a ellos. Y claro, es importante saber el tratamiento que le vamos a dar. Actualmente está relacionado dentro de lo que es, se menciona que hay una fisiopatología en lo que es el neuroeje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces el tratamiento de elección en la actualidad se llama adrenocorticotropina, ACTH. Actualmente pues en nuestro país no contamos con ese tratamiento, prácticamente se encuentra en Estados Unidos, altamente caro. Es el tratamiento de primera línea que se puede ofrecer a un niño. Luego ya en nuestro país, ya aquí en México, pues podemos ofrecerle otras alternativas de tratamiento al papá, a la mamá, porque como mencionábamos, son grupos de espasmos que pueden ser numerosos, hasta más de 100 veces al día. Entonces debemos de evitar que estos espasmos se den en recurrencia. ¿Por qué? Primero tenemos que hacer un diagnóstico temprano. Entre más temprano hagamos el diagnóstico, mejor pronóstico va a tener ese niño a nivel de lo que es su desarrollo del sistema nervioso central. Y el tratamiento pues tiene que estar directamente hacia su patología. Tenemos otros medicamentos que incluyen lo que es el valproato de magnesio, incluye lo que son terapias inmunomoduladoras como prednisona. Se ha descrito también que se puede utilizar lo que es inmunoglobulina. Y pues básicamente todos estos tratamientos, adicionalmente a lo que es vigabatrina, que es otro tratamiento ideal también para estos niños, pueden tener una respuesta casi inmediata al tratamiento. La vigabatrina tiene una alta efectividad acerca de lo que son los espasmos infantiles. Y entre más temprano nosotros iniciemos el tratamiento, pues mejor pronóstico va a tener el niño. Estos medicamentos igual no son libres de reacciones adversas. Nosotros les explicamos al papá, a la mamá, cuando iniciamos un medicamento como vigabatrina. Eso tienen una dosis ponderales que nosotros siempre lo hacemos basados en el peso, pero su uso prolongado puede tener complicaciones oculares. Sin embargo, tomando en cuenta el riesgo-beneficio entre sus complicaciones oculares y el desarrollo que va a tener el niño, pues inicialmente iniciamos el tratamiento. Es importante recalcar esta parte que a pesar de los efectos adversos, yo les invito a dar tranquilidad en el sentido que
Como neurólogos pediatras, a lo que nos interesa es pues el bienestar del niño. Lo damos bajo riesgo-beneficios, pero monitorizando todos los efectos adversos, ya sea vigabatrina con defectos oculares o defectos de pérdida visual. Nosotros vamos haciendo exámenes periódicos oftalmológicos para saber el estado de su retina, ya sea el caso pues de valproato de magnesio o ácido valproico. Vamos monitorizando o vamos viendo los niveles de su hígado, los niveles de sus plaquetas en una situación secuencial periódica para nosotros visualizar esto. Nosotros identificamos un efecto adverso, inmediatamente tomamos la decisión de quitar el fármaco probablemente, o el fármaco antipiléptico, y cambiarlo por otra opción que pues nos produzca menos efectos adversos en este sentido. Entonces eso es importantísimo recalcar ese punto, porque es uno de los temores, además pues obviamente de la enfermedad per se o en sí, y el retraso psicomotor y todo el impacto en el desarrollo, en este cerebrito que está en desarrollo, además de los efectos adversos de los medicamentos. Pero queda como, o damos esta información como tranquilidad materna, tranquilidad paterna y de los familiares, que siempre se va a monitorizar estos efectos adversos, y cuando nosotros definitivamente observamos algo que pone en riesgo la salud del paciente, pues en efecto tratamos de suspenderlo y tratar de cambiar hacia otra opción. Entonces esto es importante recalcarlo. Claro, ya cuando uno empieza el diagnóstico de un niño con espasmos infantiles, pues el neurólogo pediatra trabaja de la mano con el papá y la mamá. Ahí es una comunicación que tiene que existir. Doctor, mi hijo ha cambiado el comportamiento, como en el caso de la prednisona. He notado que mi hijo está comiendo más, mi niño tiene aumento de peso, veo que mi niño está cambiando su fase, lo veo un poquito inflamado. Entonces la mamá, que es la que está diario con el niño, pues ella identifica cualquier anormalidad, pues prácticamente ella lo conoce muy bien cuando las cosas no están bien, y ya después nosotros tomamos la conducta de cambiar o no el medicamento. Aparte del medicamento farmacológico, contamos también con terapias como lo que es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica está muy bien comprobada, y de hecho está referido que luego del ACTH luego sigue la dieta cetogénica. Es una indicación prácticamente de la dieta cetogénica para niños con espasmos infantiles. De hecho, en nuestro departamento tenemos pacientes con espasmos infantiles y hemos obtenido resultados increíbles, donde hemos logrado remitir, donde es el 50% de los números de espasmos, una dieta cetogénica en meses. Y eso es muy importante porque nosotros insistimos en el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Correcto. Y entonces contamos con suficiente evidencia a nivel internacional y todavía en nuestro hospital lo que es la efectividad de lo que es la dieta cetogénica. De hecho, tenemos hermanamientos, por así decirlo, con nutrición. Vamos de la mano igual con nutrición y nos apoyan a través de lo que es la dieta cetogénica. Igual, como mencionamos, puede tener complicaciones, y lo cual cuando nosotros iniciamos la dieta pues le damos vigilancia al niño aquí en el hospital, y luego periódicamente lo estamos viendo en la consulta externa. Pero es increíble los resultados que hemos encontrado con esta dieta. Como ya han visto en otras ocasiones en nuestra página, pues hemos tenido publicaciones y le hemos llevado a congresos, y esa parte pues. Otra de las situaciones importantes de las que hay que mencionar es ¿qué le mencionaríamos al público en general acerca de la efectividad de los tratamientos una vez identificados los espasmos infantiles? Porque pienso que también, o considero que es muy importante hablar de esa parte, porque desafortunadamente no tenemos el 100% de efectividad en ello, pero sí logramos reducir el número de crisis, y con esto pues mejorar el desarrollo. Sí, claro. Por definición, pues espasmos infantiles se refiere que hay un alto porcentaje de refractariedad. Son pacientes que no responden con una monoterapia, son inclusive pacientes que tienen varios fármacos antiepilépticos, y a pesar de eso ameritan lo que es terapia inmunomoduladora. Pacientes que hemos tenido descontrolados y ameritan pues su internamiento para hacer un tratamiento pues más allá, ¿no? Entonces, de hecho, lo que mejor se ha visto resultados es con la ACTH y con lo que es la dieta cetogénica. Luego, como ya segundas opciones, pues ya tenemos lo que es el valproato de magnesio, lo que es la prednisona, y en algunos casos pues lo que es la vigabatrina. También hemos visto buenos resultados con la vigabatrina.
Y el objetivo de esta terapia por lo menos es ver resultados en meses, por lo menos en 3 meses ya tenemos que haber reducido el 50% del número de espasmos que presenta el niño. En algunos casos hay una reducción del 75% a los 6 meses. Y hay unos niños que si los podemos llegar a controlar hasta el año de vida y que ya pueden tener libre de crisis, pero es algo súper complejo, es algo que una epilepsia de difícil control, es una epilepsia que es un reto para el neurólogo pediatra y pues muy difícilmente hay unos niños que se van a poder controlar. Y bajo esta premisa, que lo que acaba de mencionar Roberto, debe ir de la mano tratamientos rehabilitadores. Exacto. No solamente es lo más rehabilitación motora, importante, ¿no? Sumamente importante. ¿Qué nos puede profundizar acerca de eso? Sí, cuando nosotros inmediatamente hacemos el diagnóstico, como sabemos que dentro de los componentes que lleva este diagnóstico es el retraso global, entonces rehabilitación va a tratar de que lo que el niño ha perdido, sus habilidades cognitivas y motoras, irlas recuperando. Entre más frecuente sea la rehabilitación, entre más la mamá esté ahí con el niño, pues mayor resultado vamos a poder obtener. Muy bien, pues queremos agradecer al doctor Aldo, al doctor Roberto por esta información tan importante. No queremos despedirnos sin antes dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han hecho favor de escribirnos tanto en Facebook como en Instagram. Entonces vamos a intentar dar respuesta rápida a algunas de las preguntas que nos han hecho. Aquí Ana Laura Mirón nos dice que tiene un bebé de 1 año 4 meses con síndrome de Down. A los 12 meses le diagnosticaron síndrome de West. Ella ya pasó por ACTH, tuvo tratamiento con vigabatrina, valproato. Actualmente dice que tiene prednisona y aún sigue presentando algunos eventos durante el día. Ella comenta, ¿qué es lo que seguiría en caso de que su nena no se pudiera controlar a pesar de todos estos intentos que se han hecho? Como mencionaba el doctor Roberto, gracias por la pregunta, sabemos pues la angustia de lo impactante que es este tipo de enfermedades y lo desesperante ante utilizar casi todas las opciones que tenemos a mano. Como bien mencionaba el doctor Roberto, la refractariedad, es decir, la falta de respuesta a los tratamientos es muy frecuente en este tipo de patologías. Es muy difícil tener un control al 100%. Cuando no se tiene un control al 100% de la enfermedad o de la reducción de evitar la crisis como tal, nos enfocamos a reducir el número de crisis, porque esto se ha asociado a que más podamos reducir la frecuencia y el número de crisis y quitar algunos patrones que nosotros hacemos en estudios electroencefalográficos, que ya mencionaba el doctor Roberto, conocidos con el nombre de ipsarritmias. Eso se asocia a un mejor pronóstico o a una mejor rehabilitación neuronal. Entonces, en este caso, si ya probamos ACTH, si probamos valproato de magnesio, si estamos con terapia de esteroides, que son algunas de las terapias o politerapias que ya igual mencionó el doctor Roberto, una opción a considerar muy importante en este tipo de casos o en este tipo de pacientes sería dieta cetogénica, por ejemplo. Eso sería un paso muy importante. No sería una mala opción, porque en este caso o en este tipo de síndromes, cuando no tenemos ya más alternativas, debemos de ir probando siempre con nuevas terapias. Muchísimas preguntas sobre dieta cetogénica, realmente mucho interés sobre esa opción. Nos preguntan desde qué es, desde con quién lo puede indicar, quién lo puede supervisar. Ya decía el doctor Roberto hace un momento, hay que apoyarse de un nutriólogo especialista en este caso, en cuanto a dieta cetogénica. Evidentemente nosotros aquí en el hospital tenemos experiencia con pacientes muy pequeños con síndrome de West o bien espasmos infantiles, que hemos tenido bastante buenas respuestas con el inicio de dieta cetogénica, asociado evidentemente a sus fármacos convencionales. Sin embargo, los estudios actuales nos orientan a que mientras más temprano iniciemos la dieta cetogénica, que nosotros es lo que hemos observado, podemos tener una mejor resolución en cuanto al pronóstico de los espasmos infantiles. Sí, repetimos, siempre asociado a sus medicamentos, bajo una vigilancia neurológica, ¿no? Y bajo una supervisión nutricional. Es importante, y lo hablaremos en otro
otro live específicamente para dieta cetogénica, qué indicaciones tiene en epilepsia, y la otra es efectos adversos que podemos encontrar con la dieta, y la otra es recordarle a la gente que nos está viendo que no es una dieta cetogénica convencional de las que usamos para bajar de peso, etcétera. En el caso de los pacientes, son pacientes muy pequeños, tenemos que cuidar el peso, la talla, y la dieta nos va a permitir exactamente ir incrementando el peso y el desarrollo adecuado de nuestros pequeños. No es una dieta evidentemente normal o que la pueda poner cualquier nutriólogo que no esté especializado precisamente en dieta cetogénica para epilepsia, ¿no? Otra pregunta, y que me gustaría que ustedes nos contestaran. Nos están diciendo qué opinan ustedes sobre el tratamiento con cannabidiol. ¿Qué experiencia han tenido ustedes? ¿Qué es lo que han visto? O bien, ¿cuál es su opinión respecto a esto para síndrome de West y los espasmos infantiles? Sí, recientemente, pues en las últimas investigaciones con el cannabidiol sí ha habido buena respuesta. De hecho, ya en las últimas investigaciones y en los artículos, en las guías de epilepsia, ya está incluido en la guía de 2019 el uso de cannabidiol. Igual está dirigido, y hemos visto también en nuestros pacientes que hay una reducción significativa de los espasmos infantiles. Igual está comprobado que podemos encontrar resultados a corto plazo, y como mencionábamos y recalcamos, que entre más controlemos los que son los espasmos infantiles, mejor pronóstico para su desarrollo. Sin embargo, igual que la dieta cetogénica, como dice el doctor, el cannabidiol pues estaría indicado solamente por un neurólogo pediatra. Esto no se puede caer en la automedicación. No podemos ir a una farmacia, necesito cannabidiol. No podemos ir a un médico naturista, necesito cannabidiol. Este medicamento, a pesar de que haya sido aprobado y esté en las guías de epilepsia, únicamente nosotros como neurólogos pediatras podemos indicarlo, ¿no? Porque igual es algo que se tiene que estar supervisando, hay algo que se tiene que dosificar, y pues estamos tratando a un lactante. Estamos tratando a nuestro hijo, y pues no podemos ir a la pulpería, a la venta, y decir necesito un cannabidiol. Pues. Pero sí hemos visto grandes resultados. Es las concentraciones con el cual el fármaco activo pues actúa. No, desafortunadamente pues no tenemos el acceso a unas mismas concentraciones, entonces también es lo que hay que tener cuidado. Y lo que más se tiene a disposición son algunas formulaciones caseras que tienen otro tipo de concentración, inclusive a veces pues ni sabemos con exactitud qué tipo de concentración, entonces hay que tener un poco de cuidado en esta parte. Y gran parte de la situación del por qué visitar al neurólogo para poder indicar este tipo de formulaciones, que como bien ustedes decían, muchas de las formulaciones no cuentan con un etiquetado, no sabemos las relaciones que tienen entre los diferentes componentes del cannabis. Y además de eso, la interacción con muchos fármacos antiepilépticos, ¿están de acuerdo? O sea, es difícil para nosotros de repente el podernos dar cuenta de la cantidad de aceite, por ejemplo, que está recibiendo, pero más allá de eso tenemos que estar cuidando la interacción que puede tener con otros fármacos, ya sea elevando los niveles séricos en sangre pues, de algunos medicamentos, o bien causando algunos efectos adversos, que hay que tener mucho cuidado con ciertos fármacos que nosotros ya conocemos que pudiéramos tener interacción. Y que evidentemente con el desarrollo de las terapias canábicas hemos tenido que ir evolucionando junto con esto, ir aprendiendo en conjunto tanto con los papás como nosotros sobre el uso del tratamiento de cannabis. Una muy buena pregunta, y creo que ya va a ser de las últimas. Vamos a intentar contestar evidentemente todas las preguntas que nos han hecho. Agradecemos muchísimo el interés y las preguntas. Es sobre el riesgo que tiene un paciente de cambiar de síndrome de West a Lennox-Gastaut, y en qué momento podría pasar esto, y cómo podríamos identificar que ahora ya no solamente son espasmos infantiles, sino ahora esto ya cambió el nombre y estamos entrando a otro síndrome epiléptico que se llama Lennox-Gastaut. ¿Qué nos pueden comentar? En este caso, pues, como les adelantaba anteriormente, el síndrome de West es un diagnóstico por definición típicamente pues, del lactante y de primeras edades preescolares. O sea, es una enfermedad epiléptica que nosotros la mencionamos como edad dependiente. Entonces, aproximadamente se acepta en la mayoría de bibliografía hasta los 3 años de edad aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede con este paso intersíndrome que nosotros conocemos antes que se desarrolle el síndrome de Lennox-Gastaut como tal? Hacemos estudios, repetimos, electroencefalográficos, en el cual nos da patrones específicos
de la enfermedad o comportamientos de descargas neuronales específicas para poder catalogar el síndrome de Lennox-Gastaut. La manifestación o la evolución que va a tener este intersíndrome entre síndrome de West y síndrome de Lennox-Gastaut, en realidad ambos son síndromes, o el síndrome de Lennox-Gastaut tiene una evolución desde el punto de vista similar, desde el punto de vista de la refractariedad de las crisis, pero va a tener un comportamiento diferente en cuanto al tipo de crisis que presenta. Ya no va a ser tan característico los espasmos que va a presentar, sino que se va a presentar con un otro tipo de crisis, como por ejemplo crisis con aumento del tono generalizado, crisis con clónicos, crisis de ausencias, que nosotros llamamos comúnmente ausencias atípicas, en el cual pues se desconecta el paciente y hace algunos movimientos o comportamientos. En realidad sí tiene un efecto también de refractariedad importante, dicho síndrome, y también tiene repercusión en el desarrollo o en el aspecto del aprendizaje, tanto del lenguaje, la parte motora y todas esas situaciones. Sin embargo, pues al final siempre va a ser la meta llegar a la reducción del número de crisis y con esto pues dejar de perpetuar el daño neuronal para continuar o permitir continuar a ese cerebro la adaptabilidad o la adaptación junto con la rehabilitación y todas estas situaciones. Creo que vamos a concluir el tema, es muy extenso, es muy importante. Claro. Iremos valorando las preguntas que nos vayan haciendo para hacer nuevos lives, nuevos foros. Creo que es importante cerrar en conclusiones. Primero, como ustedes lo decían, no todos los movimientos que nos parecen anormales son epilepsia, sobre todo por la edad del lactante, muy importante. Es importante de cualquier manera vigilar cualquier movimiento, ¿no? Ustedes lo decían muy bien, que no nos parezca normal en nuestros pequeños. Tenemos ya la herramienta que es el celular, podemos sacarlo, dar una grabadita y poder con eso preguntarle al pediatra si esto se trata de un movimiento normal o no lo es. Por otro lado, otro de los puntos importantes es la vigilancia en el desarrollo de nuestros pequeños. Es decir, si vemos que algo está entorpeciendo su desarrollo, ya no sigue ganando las habilidades con la misma velocidad que lo venía haciendo, o incluso empieza a perder cosas que ya había ganado, como la marcha, el gateo, etcétera. Más aparte, independientemente, estamos observando algunos otros movimientos que no nos parecen algo normal. Importante acudir a valoración con su neurólogo pediatra o bien con su pediatra de primer contacto para que ellos puedan orientar. Siguiente punto, como conclusión, creo que es importante una diversidad importante de tratamientos. Hay guías para todo, eso es importante, hay guías para este tipo de enfermedades. Nosotros nos basamos en esas guías para poder definir qué va primero en el tratamiento, qué va después, vigilancia de efectos adversos y muchas otras situaciones de qué hacer en caso de que esos tratamientos no funcionen. Ya hablamos un poquito de cannabidiol, habrá un live sobre cannabidiol y directamente sus indicaciones. Habrá otro live sobre dieta cetogénica que también ya tocamos, que evidentemente lo que nos interesa es disminuir la cantidad de eventos que el paciente pueda tener durante el día y mejorar su proceso de desarrollo. Queremos agradecerles muchísimo su atención, el que nos hayan seguido en este live. Saludamos rapidísimo Sandy García, Rocío Lam, Joana Caballero, Alex Olmos hasta Cuernavaca, Fernanda Bautista, Tania Rápalo, Tere Garza, que es R5 de nosotros, que está por egresar. Hacer una pausa para enviar una felicitación a todos nuestros residentes de quinto año que acaban de hacer su examen de consejo con muy buen aprovechamiento. Los felicitamos, muy próximos a egresar y con un excelente nivel académico. Saludos a Mali Malísima, a Lourdes Estefanía, Herbert Pérez, Luz María Romero, Vero Go, Walkie Rodríguez, Eli Rodríguez, etcétera. Muchísimas personas que nos han seguido, muchas preguntas que evidentemente estaremos contestando. Saludos a Chile, saludos a Perú, saludos a Argentina. Muchas gracias por seguirnos y estaremos muy pronto en contacto. Próximos lives que tenemos programados, y no se nos olvidan: dieta cetogénica, cannabidiol, migraña probablemente que venga el próximo martes a la misma hora, a las 10 de la mañana. Estamos programando ya todos los lives para los martes con los residentes tanto de cuarto como de quinto año, para que estén pendientes, preparen sus preguntas y con todo gusto las podremos contestar al aire. Doctores, para que se despidan, por favor. Muchísimas gracias por su atención, mucho gusto en saludarles y pues no queda pues más que... No, igual muy agradecido al doctor, al jefe del departamento. Nuevamente las felicitaciones por el excelente desempeño de mis compañeros en el examen del consejo, y pues nos seguiremos viendo en los próximos lives.
Muchas gracias por su atención, nos vemos Gracias. pronto.